Vamos a orar. Amoroso Dios, Padre Celestial, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, nuevamente nos acercamos delante de tu presencia y a través de su sangre te pedimos perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados. Perdónanos, Padre, no tomes en cuenta nuestras muchas debilidades. Te suplicamos que sigas obrando con poder en ese cambio, en esa transformación, porque escrito está que la obra que tú comenzaste en nosotros la vas a cumplir en cada uno de nosotros. Te necesitamos, Padre, necesitamos que tú consueles esas áreas que necesitamos ser consolados, pero también, Padre, que nos hables a nuestras vidas en todas aquellas áreas que necesitas que nosotros seamos transformados y cambiados. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo dejamos este tiempo en sus manos y que sea tu perfecta voluntad obrando en cada uno de nosotros. Especialmente yo te necesito, pues necesito el denuedo que a través del Espíritu Santo tú me das para predicar tu palabra. Úsame para tu honra y tu gloria, solamente que sea esa herramienta en tus benditas manos y que se manifieste tu gloria y poder a través de mi vida. En el nombre de Jesucristo declaro la vida, el corazón de mis hermanos, tierra fértil donde se ha de depositar la preciosa semilla de tu palabra, y que en el tiempo que tú envíes nuevamente a nuestro Señor Jesucristo sea el tiempo donde encuentres mucho fruto en cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Podemos sentarnos. Dice la palabra que Dios me dio para compartir con ustedes: Dios produce el que nos arrepentamos. Él es el que ocasiona. Muchas veces nosotros decimos: bueno, ¿por qué ahora eres cristiano? No, es que me cansé de la vida que yo llevaba. No es que tú te cansaste, es que Dios fijó los ojos en ti y produjo el tiempo correcto para que tú te arrepintieras. De verdad, así sucedieron las cosas. Nadie podemos arrepentir. ¿Cómo nos vamos a arrepentir de algo que estábamos pasándola muy bien? La verdad, los que hemos estado en pecado, no nos hemos arrepentido porque ya nos enfadamos. Nos arrepentimos porque Dios produjo el querer y el hacer por su buena voluntad. Así fueron las cosas y lo vamos a sustentar en la palabra, ¿ok? Quiero que me acompañen a Isaías 55, versículos 5 al 7. Dice la palabra de Dios así, dice: he aquí llamarás a gente que no conociste, y gente que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios y el Santo de Israel que te ha honrado. Buscar a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto está cercano, y deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Me impacta mucho cómo muchas personas, al igual que nosotros, se nos acercan, ¿verdad? Que se nos acercan personas, se nos acercan y solos nos comienzan a platicar de su vida, nos comienzan a contar cosas que traen ellos en su corazón. Pero eso sucede porque Dios nos está honrando. Eso es lo que dice aquí en el versículo 5, dice: por causa de Jehová tu Dios. Él es la causa. Él hace la ocasión para que esas personas se acerquen a ti. ¿Cuál es el propósito de Dios? Bueno, dice al final del versículo 5, dice: Dios te ha honrado. Ese es el propósito. La gente que se acerca a ti no se acerca por casualidad, sino Dios y es la causa, y porque te está honrando a ti. ¿Cuál es la honra? Porque te ven que eres una hija, un hijo de Dios. Esa es la honra, y por eso que Dios produce el que se acerquen a ti. Me platicaba José Corona, ¿no? Dice: es que se acercan a mí, es que Dios te está honrando. Eso es lo que dice la palabra. De Dios es el que te está honrando, hace que la gente se acerque a nosotros, y es decirle a Dios: gracias, ahora lo entiendo, que eres tú la causa y me estás honrando. Gracias, gracias. Vamos a Filipenses 2:13. ¿Cómo lo hace Dios? Lo hace con poder, ¿ok?
Y dice en Filipenses capítulo 2, versículo 13, dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Ven cómo lo hace? Él es el que produce. La gente no va porque quiere, va porque Dios produjo el querer y también los empujó para que lo hagan, ¿no? No nomás puso el, quiero ir. No, te empujó para que lo hagas. O sí, ya quieres, ahora ve, vámonos. Y te empuja, ¿verdad? Para que lo hagas. Dice la palabra de Dios, dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Quiero que me acompañen al libro de Juan 15, versículo 5. Más allá de que haya un llamado del Altísimo, hermano, Él mismo hace que oiga su voz y nos arrepintamos. Juan 15, 5, dice la palabra, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, siempre que nosotros estamos unidos a la vid que es Jesucristo, llevaremos fruto. Pero si estamos separados de Él, ni siquiera somos nada y nada podemos hacer. ¿Ok? Y eso hay que reconocer. Cuando veas que tú hiciste alguna obra buena, reconoce que tú no la produjiste, sino fue quien estás asido a la vid. ¿Ok? El del fruto es Él. Tú eres la ramita que lleva el fruto, pero es la vid la que produce ese fruto, ¿verdad? No somos, en realidad no somos nosotros, es Jesucristo el que está produciendo a través de nuestra vida esa obra buena, ¿de acuerdo? ¿Sí? Porque muchas veces decimos, esa persona qué buena es. No, es Jesucristo que hace que esa persona la está honrando, por eso la vemos buena, pero el fruto es de Él. Nosotros somos solamente, como dice aquí en Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en Él lleva mucho fruto. ¿Ven? Entonces es eso. Si nosotros vemos que estamos haciendo, o Dios está haciendo cosas buenas a través de nuestras vidas, ¿qué nos resta a nosotros? Darle la gloria a Él, decirle, toda la honra es para Él, porque Él está produciendo esto que tú estás viendo. No soy yo, es Él que está produciendo a través de mi vida. Nada más me está usando. Y lo que tú ves, cosas buenas, no soy yo, es Dios, ¿verdad? A través de mi vida. Vamos a Isaías 29, 16. Esta predicación, enseñanza, nos enseña a que cómo nosotros ubicarnos y darle siempre la gloria a Dios, ¿ok? Siempre, siempre darle la gloria a Dios. En Isaías capítulo 29, versículo 16 dice, vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá a su hacedor, no me hizo? ¿Dirá la vasija de aquel que ha formado, no entendió? Imagínense, nosotros sabemos de que en una sola casa hay vasos de honra y vasos de deshonra. Antes, bueno, ahora hay sanitarios, drenaje, pero antes no había drenaje ni nada de eso. Y se metía una basinica, ¿no? En las noches se metía y era, no sé aquí, pero allá en Sonora, una basinica era de peltre. Y sonaba así, tenía un sonido muy particular, ¿no? Porque rozaba entre la arenita y la tierrita y sonaba, ¿no? Tenía un sonido esa basinica. Pero son utensilios de una misma casa, que son de deshonra y unos de honra, ¿verdad? Y entonces la familia la usaba para hacer pipí en la noche, ¿cierto? Entonces, quizás nosotros, no sé qué tipo de jarro éramos, pero Dios nos encontró. Y muchas veces Dios te quiebra, te rompe y hace un vaso de deshonra a uno de honra. Y solamente Él lo sabe hacer.
porque Él es el alfarero, ¿ok? Él no importa que haya sido vacinica antes, que nomás servía para que hicieran pipí en ti, pero cuando Dios te transforma, Él no parcha, Él no repara, Él forma, hace todo nuevo, ¿ok? ¿Sí lo crees que hace todo nuevo? Porque muchas veces nosotros vemos ejemplos en internet, ¿no? Dice, mira, así suceden las cosas. Muchas veces, mira, un papel y lo arrugan todo y lo extienden, ya ves, así quedan huellas en el alma. No, estamos hablando de un Dios diferente. Porque el Dios que yo conozco, Él no parcha, Él no repara, Él hace todo nuevo. Y no deja huellas de nada. Él hace todo nuevo. Su voz es poderosa. Y con su voz, de lo que no se ve, sigue haciendo cosas que se ven. ¿Sí lo crees? Él sigue siendo el mismo Dios. De lo que no se ve, Él sigue haciendo cosas que se ven. Él es el Dios todopoderoso que sigue haciendo de lo que no se ve. Mire quién está hablando. De lo que no se miraba, ahora ustedes pueden ver, ¿no? Y yo puedo ver, pero no de lo que no se miraba. Eso sigue haciendo Dios. Por eso nuestra esperanza, cuando le depositamos nuestra confianza a Dios, le decimos, yo sé que tú haces cosas de las que no se ven. Yo puedo no ver en mi familiar nada, porque sigo viendo a esa persona obscura, llena de pecado, pero también sé que tú haces cosas nuevas de las que no se ven, tú haces cosas. Y Él sigue siendo el mismo Dios, ¿ok? Él sigue haciendo el Dios milagroso que hace de lo que no se ve, sigue haciendo, ¿de acuerdo? Así que tengamos confianza en que Jehová Dios es el mismo Dios de ayer, que hizo el cielo y la tierra de lo que no se veía. Ahora ese familiar que queremos ver una nueva criatura, dile a Dios, yo sé que tú lo puedes hacer, porque así como tú formaste las cosas de lo que no se veía, de eso hiciste la tierra y el cielo y todo lo que hay. Así yo te pido que transformes y le dices quién, ¿ok? A ese familiar, creyendo que Él es poderoso para hacerlo, ¿de acuerdo? Vamos al Salmo 51, versículo 17. Jehová Dios puso un medio, hermano, para podernos perdonar. No había otra manera de perdonarnos, porque antes, pues los sacerdotes iban y hacían sacrificios para el perdón del pueblo, ¿verdad? Pero eso solamente duraba cierto tiempo. Pero nosotros necesitábamos un sacrificio mucho mejor, y Dios dio ese sacrificio. Y dio a su Hijo en expiación por nuestros pecados, ¿verdad? Dice en el Salmo 51, versículo 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón constrito y humillado, no lo despreciarás tú, oh Dios. Cuando nosotros, miren, hay diferentes tipos de oraciones, ¿verdad? Muchos tipos de oración. Cuando nosotros oramos por los alimentos, es una oración muy específica, clara y sin necesidad de decir, Padre, provee para los huérfanos, para las viudas. No, pues ese alimento hasta se enfría, ¿no? Te dijeron que oraras por los alimentos. Padre, yo en el nombre de Jesucristo bendigo y santifico estos alimentos. Amén. Ese es solamente por los alimentos. Íbamos a orar, santificarlos y es todo. Está calentita la sopa, imagínense aquí que hace tanto frío. No, pues... Pero las costumbres, ¿no?, que nos enseñan a orar mal, de decir, dale a los desamparados, a las viudas, a los huérfanos, y no, es como un autobús de oración, levantan pasajeros de aquí que llegue hasta allá donde vive esta familia. No, pues ya se enfrió, ¿verdad? Ya se enfrió, pero debemos ser específicos. Pero aquí en el Salmo 51 dice que los sacrificios de un corazón, un espíritu quebrantado, allí hay que postrarnos, y tiene características muy especiales, donde nadie te ve, de verdad, en tu recámara, y si puedes cerrar los ojos para que no te distraiga la mosca, la chancla, las cosas que están a tu alrededor, es por eso cerrar los ojos, para que no se distraiga la mente.
y poder orar a Dios y quebrantar nuestra vida y decir, tú conoces, Padre, a ti no te puedo engañar. Y ese es el momento de sincerarse con Dios y decir, no te puedo engañar. He sido soberbio, he sido lo que yo haya traído delante de Dios así. Y presentarme desnudo delante de Dios. No desnudo de ropa, desnudo de mi corazón, en ese sentido. De decirle, nada te puedo esconder a ti. Tú conoces toda mi vida, mi levantar, mi acostar. Y en la humillación dice, Dios no va a despreciar esa oración. Y va a responder rápido, ¿ok? Muy rápido. Sin embargo, hermano, las transgresiones graves de personas, hay transgresiones graves, ¿ok? Pero para eso yo quiero decirte, tenemos abogado ante el Padre que se llama Jesucristo. ¿Puedes tener transgresiones graves? Por supuesto que sí. Somos imperfectos, somos seres humanos que cometemos errores debido a nuestra imperfección, pero para eso tenemos un abogado, ¿ok? Pero el requisito es que seamos muy sinceros, ¿de acuerdo? Imagínense, muy sincero decir, tú sabes que yo tenía necesidad y me lo tuve que robar. Nah, qué sincero, ¿no? No, sincero en el sentido de decir, de verdad no sé en qué parte de mi vida flaqueé, que aquí está lo que me robé, me siento muy mal, no lo puedo usar, ni lo voy a usar, me siento tan mal que ni siquiera lo voy a usar, lo voy a devolver, pero lo primero que quiero es que tú poneme a cuenta contigo, porque eso me hace sentir muy mal, porque no robé esto, robé tu presencia, robé la santidad que tú me has dado. Y eso me hace sentir muy mal. Dijo David, ¿verdad? En el Salmo 51, dijo, por mi culpa yo he pecado contra ti solamente he pecado. Y es lo más importante. Después hay que accionar en lo otro, sí, pero primero es con el Padre, ponernos a cuentas, ¿de acuerdo? Un corazón constrito y humillado. Pero muchas veces no nos duele el pecar y eso también le duele al Padre. ¿De acuerdo? Vamos a primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 y versículo 9. Recuerden una cosa, hermano. Los seres humanos somos pecadores. Por más esfuerzo que nos hagamos de no pecar, somos pecadores. ¿De acuerdo? Dice en primera de Juan 1, 8 y 9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Solo hay que confesarlo, ser sinceros con Dios y de verdad si cometiste algo grave, que te duela eso. Que te duela haber pecado contra Dios y verás que Dios te levanta nuevamente, ¿no? Porque Dios no quiere que estés ahí duro y duro. No. Dios ve tu arrepentimiento genuino y Dios te levanta, ¿ok? Dios te levanta. Vamos a 2 de Corintios 7:10, hermanos. En 2 de Corintios 7:10, nuestro Padre Celestial, por medio del apóstol Pablo, nos habla acerca de dos tristezas, ¿ok? Muchas veces nosotros estamos tristes por muchas cosas, ¿ok? Pero aquí es importante definir, identificar la tristeza que nosotros traemos. Miren, vamos a hacer dos ejemplos. Vamos a pensar cuando a alguien se le muere a alguien, ¿ok? Eso es una tristeza. Y muy fea, ¿verdad? Que es muy fea. Imagínense que se murió tu mamá, tu papá o alguien muy cercano. Es una tristeza que no se puede ni explicar, solo lo sientes tan feo, un vacío dentro que las palabras suenan como un eco, ¿no? Un eco así, como que no aterrizan en tu corazón ni en tu mente. Y esa tristeza te lleva así más y más. Ándale, come, ándale, duerme, no, como que nada te sabe. Entonces, esa tristeza, yo les digo, esa tristeza es del mundo. Y esa tristeza del mundo te quiere llevar a la muerte.
tan triste que te quiere llevar a la muerte. Y la tristeza que viene de Dios es a la que produce arrepentimiento. Verán, vamos a la palabra. 2 Corintios 7:10. Dice la palabra: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. ¿Ven? Entonces, imagínense, volvamos a la persona que se le murió un familiar. ¿Tienes algo que arrepentirte? O a lo mejor sí, a lo mejor tú fuiste la que le envenenaste, ¿no? Entonces, ¿por qué estás chillando? Porque si tú le envenenaste, tienes muchas cosas que arrepentirte. Entonces, esa tristeza es correctamente una tristeza que produce Dios para que te arrepientas. Es que yo fui la que lo envenenó. Pues sí, con razón. Entonces, tristeza sí viene de Dios. Pero si tú fue una muerte natural y tú no produjiste eso, ¿tienes algo que arrepentirte? ¿Verdad que no? Entonces esa viene del mundo, que el mundo, el diablo, está aprovechando para llevarte a ti a la muerte. Y uno que tiene que hacer en ese caso, uno tiene que hacer es orar a Dios y decirle: ya entendí que esta tristeza que yo estoy sintiendo, el diablo ha encontrado una abertura en mi vida y me quiere llevar a la muerte. Ayúdame, consuela mi corazón. Sé que el Espíritu Santo que tú enviaste es el consolador por excelencia, y yo quiero ser consolada, quiero ser consolado por el Espíritu Santo, porque ciertamente esto me está llevando a la muerte. Porque no es mentira, siente una tristeza, ¿no? Entonces, pero si es del mundo, entonces nosotros tenemos que orar así, ¿de acuerdo? Pero si hay algo que arrepentirnos, solamente Dios estaba buscando que te arrepintieras, pidieras perdón, y adiós tristeza. Pidiendo perdón, adiós tristeza, ¿de acuerdo? Pero si viene del mundo, hay que pedirle a Dios que Él sea el que nos consuele. Vamos a Primera de Juan, hermanos, capítulo 2, en el versículo 1 y versículo 2. Por eso es que cuando nosotros como pastor vemos a alguien triste, pues tratamos de discernir la tristeza de las personas, ¿no? Para poderles ayudar, es tan importante discernir qué tipo de tristeza está pasando esa familia o esa persona. Porque muchas veces están las personas así tan tristes que no comen, no duermen, se comienzan a enfermar, toda esa tristeza comienza a ser patológica de una manera muy drástica, de verdad. Al ratito ya la persona está enferma, literalmente enferma, y van y se hacen exámenes y resulta que no tienen nada, solo es esa tristeza tan profunda que está produciendo esas características de enfermedad, ¿ok? Dice Primera de Juan 2, 1 y 2: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Nosotros sabemos, hermanos, que tarde que temprano tú y yo vamos a caer en pecado de una manera u otra, en uno o en otro pecado, en pensamiento, en palabra, en obra, pero vamos a pecar porque somos imperfectos. ¿Okay? Aunque tengamos mucho cuidado de no pecar, la imperfección te va a llevar siempre. En la mucha palabrería no falta el pecado. De verdad, de repente ya te envolviste en un chisme y ya pecaste. De repente te envuelves en cualquier otra cosa y ya pecaste. Así, nuestra imperfección es así. Solo hay que estar atentos para buscar el perdón de Dios. ¿De acuerdo? La sangre de Jesucristo está viva y es eficaz para el perdón de nuestros pecados. Y si nosotros tenemos algo que pedirle a Dios, tenemos el abogado por excelencia. Miren, vamos a suponer un caso, ¿no? Un caso cualquiera. Vamos a pensar de que el diablo, el acusador, te está acusando porque te agarró con las manos en la masa, ¿no? Entonces está ante el juez, que es Dios, y tú tienes tu abogado, y ahí está el diablo acusándote.
Mira, si lo agarré, hasta aquí están todas las evidencias y las pruebas de esta persona, la agarré en el mismo acto del pecado. Aquí está, él es culpable. Entonces el juez, nuestro Padre Celestial, toma el caso y te ve a ti. Te ve a ti y ve que sí eres culpable. Pero Jesús, como abogado, Él siempre trae una carta aquí en su solapita, ¿no? Dice, pero mira, Él te ama y tiene el temor de Dios. Y el Padre toma toda la evidencia de la culpabilidad tuya, pero también toma la evidencia que Jesucristo está tomando de que tú tienes el temor de Dios. Y el Padre, como juez justo, piadoso, clemente, misericordioso, Él determina decirte, te perdono, no lo vuelvas a hacer, vete. Y el diablo no tiene parte ni suerte contigo. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Padre. Por eso nosotros no tenemos que dejarnos atormentar por el diablo, de diciendo, es que tú eres culpable, es que tú tienes. No, abogado tenemos con el Padre, ¿ok? Y Él no va a perder un caso, y no lo ha perdido y ni lo va a perder. Así que siempre acudamos a Él como abogado, ¿ok? Pase lo que pase, hermanos, ¿ok? Y no nos dejemos dominar por lo que el diablo nos comienza a decir aquí en nuestro oído, ¿de acuerdo? Quiero que me acompañen al libro de Génesis. Vamos a ver un ejemplo de una vida de una persona que tuvo un remordimiento que parecía ser tristeza, pero la verdad no era tristeza, era solamente, a él no le podían tanto las cosas espirituales, solamente las cosas materiales. Estoy hablando de Esaú. Esaú era hermano de una persona que le dio un plato de legumbres y le vendió su progenitura, Esaú. Entonces, pero a él no le interesaban las cosas espirituales, solamente las materiales. Y cuando ya le pudo, pues él sí le dio tristeza, pero una tristeza no porque había perdido la progenitura, sino porque lo que conllevaba la progenitura, que eran las propiedades, el poder, eso es lo que le preocupaba a Esaú, no tanto la progenitura, eso... ¿Qué? ¿Eso qué? ¿Verdad? Entonces, veamos Génesis 25, 29 al 34. Dice la palabra: y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu progenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá mi progenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él juró y vendió a Jacob su progenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y el guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la progenitura. Esaú no estaba pensando en las cosas espirituales, que progenitura tienen mucho que ver con eso, ¿no? Lo primero era de Dios, ¿verdad? Y él lo estaba despreciando. Dice en Génesis 27, 34, cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y dijo: bendíceme también a mí, padre mío. Porque él le comenzó a oír que su padre estaba bendiciendo a Esaú. Entonces es cuando él se dio cuenta, no de la progenitura, sino estaba viendo que se les estaba escapando sus propiedades, ¿no? A eso dice, pues también a mí que me toque herencia. A eso se refería a Esaú. Dice en Hebreos, por favor acompáñenme, Hebreos 12, 16 y 17. Hebreos 12, 16 y versículo 17, dice la palabra: no sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su progenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas.
Muchas veces, hermano, nosotros cometemos pecados que aun cuando con lágrimas ya no podemos hacer reparaciones, ¿ok? Vamos, muchas personas se han equivocado en la vida y esa equivocación quieren repararla. Ya no puedes, por ejemplo, borrar a un niño o a una niña, ya no lo puedes borrar. Pero el niño o la niña va cargando con ese sello, pensando de que fue un error en esa familia, de que su vida solamente él nació por error, que nació por casualidad, que no fue un niño o una niña deseada, que no está dentro de un matrimonio, que solamente fueron accidentes de la vida, ¿no? Y es feo cuando ese niño o esa niña crece. Entonces va marcado su vida de una manera muy distinta a aquellos que hemos nacido en un hogar, en una casa donde los hijos han sido creados por papá, mamá y han visto que el amor de Dios está allí, ¿verdad? Es muy diferente. La cría de esos jóvenes es muy diferente a aquel niño joven que siempre se vio como accidente de la vida y va creciendo con cierta recelo a la vida y amargura a la vida. Y no se puede ser feliz así, ¿de acuerdo? Es por eso que nosotros tenemos que siempre estar a tiempo, ponernos a cuentas con Dios. A ponernos a cuentas con Dios resuelve muchas cosas, ¿de acuerdo? Hay muchas personas que nacen en esa condición, pero no tienen que vivir toda su vida en esa condición. Por eso está Dios, ¿de acuerdo? Dios es la diferencia. A través de su Hijo Jesucristo, Él es la diferencia. Él nos da un valor cuando no tenemos ningún valor. Y si tú piensas, muchas personas que nacieron y que incluso no tuvieron la dicha de conocer a su papá ni a su mamá, incluso en esa condición, de verdad, porque los recogieron. Literalmente los recogieron porque les dio lástima, y esa es la expresión, ¿verdad? Por lástima los recogieron, y eso de verdad debería uno decir, pero yo tengo un padre, y que gracias a tu Hijo Jesucristo, de verdad ahora tengo una familia que me recogió, pero gracias a ti, ¿verdad? Gracias a Dios, porque Dios es bueno, ¿verdad? Dios es bueno, hermano. Entonces tenemos otro ejemplo, que también fingió ser y estar triste, de verdad, pero su tristeza no fue en lo espiritual. ¿Se acuerdan que produce Dios arrepentimiento? Pero este personaje se llama Saúl, el rey Saúl. Él le dio mucha tristeza, pero le dio una tristeza por lo que la gente decía, no por lo que Dios decía. Él solamente por lo que la gente decía. Vamos a 1 Samuel 15. Dice la palabra de Dios en 1 Samuel capítulo 15 versículo 17 hasta el 25. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto el botín has hecho lo malo entre los ojos de Jehová? Versículo 20. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión de Jehová, me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas, mas el pueblo tomó el botín, ovejas, vacas y las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto de los holocaustos y víctimas como de obedezcas la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos de idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová
Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová, tus palabras, porque temía al pueblo y consentí la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para adorar a Jehová. Fíjense, él solamente le preocupaba lo que la gente decía. Y no le pedía perdón a Dios, le pedía perdón al profeta, le decía: perdóname, pero vuelve conmigo a adorar a Dios para que la gente vea de que Dios sigue conmigo. Eso es todo lo que le interesaba. Pero nunca tuvo un verdadero arrepentimiento, sino solamente se movían los remordimientos. Y muchas veces eso es lo que sucede. Nosotros pedimos perdón y parece ser que es un verdadero arrepentimiento, pero no, es solamente un remordimiento. Es decir, ay, sí te perdono. O muchas veces decimos, sí te perdono, pero no olvido, ¿no? Y ese no es el perdón. Perdón se llama no volverlo a tocar ese tema. Se acabó, o sea, ya quedó en lo más profundo de la mar. Ese es el perdón que Dios utiliza. Pero el perdón que muchas veces nosotros decimos, perdóname, pero no, dame oportunidad, entonces no es perdón. Tenemos que aprender a perdonar. ¿Y quién es el que produce ese perdón en nosotros? Dios. ¿Cómo debemos ir a Dios? Decirle a Dios: ayúdame a perdonar, porque sé que si yo no perdono, tú tampoco me vas a perdonar a mí. Y yo no quiero, de repente, hermano, podemos dejar este mundo. De verdad, de repente, en un instante, puede acabarse nuestra vida. No se imaginan qué tan rápido. Puedes hacer un plan de salir una mañana y ese plan no se va a llevar a cabo. No vas a llegar a tu destino. Así de tan rápido y tan fácil y tan frágil es la vida. Y por esa razón, hoy Dios nos habla y nos dice: pongámonos a cuentas todos. Si hay algo que tú no has perdonado a alguien, procura de verdad estar bien con Dios perdonando, porque si tú no perdonas, Dios tampoco te ha perdonado. Esa es la condición del perdón de Dios. No hay ninguna otra condición. Y nosotros, pues se nos hace duro perdonar, y sin embargo a Dios no se le hace duro perdonarte, ¿verdad? Él ya envió a su Hijo como expiación, y fue muy duro para Él haberlo enviado a morir por alguien como nosotros. Quiero que me acompañen a 1 Samuel 15:30. Fíjense la actitud de Saúl, ¿ok? Una actitud de no arrepentido, de una actitud de una tristeza del mundo, no tristeza de Dios, porque Él no produjo ningún arrepentimiento. Dice en 1 Samuel 15:30, y él dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Él solamente quería que lo honraran delante de la gente. Y él no le interesaba en realidad la adoración hacia Dios, no le interesaba la obediencia a Dios. Él lo que le interesaba es ser honrado. Le temía al pueblo, no le temía a Dios, ¿verdad? Y nosotros, ¿qué debemos buscar? Sobre todas las cosas, hermano, tenemos que tener el temor de Dios, ¿ok? El temor de Dios determina nuestra relación con Él, con Dios. El temor de Dios. Sentimientos de tristeza, hermano, eso no le agradan a Dios. Sentimientos de tristeza son aquellas lágrimas que nomás brotan al instante, porque pues estamos pasando por alguna situación y brotan lágrimas, pero son solo lágrimas de cocodrilo de tristeza, ¿verdad? No son lágrimas que salieron de tu alma de un verdadero arrepentimiento. Dice en 1 de Juan, en el capítulo 3, versículo 11 y versículo 17. Dice la palabra de Dios: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y el 17 dice:
Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Nosotros vemos, hermanos, que si nosotros decimos amar a Dios, también debemos amar a nuestros hermanos que están a nuestro alrededor. El apóstol Juan, hermano, nos muestra que el amor a nuestros hermanos es una evidencia del amor de Dios. ¿Cómo podemos evidenciar nuestras vidas? Amando a nuestros hermanos, de esa manera, de esa manera. Dice en Primera de Juan, estábamos leyendo Primera de Juan capítulo 3, pasemos al capítulo 4 y vamos a ver varios versículos allí, ¿ok? Vamos a ver el 7 y el 8 y luego de ahí nos pasamos 11 y 12 y de ahí nos pasamos al 20 y 21, ¿ok? Primera de Juan, en el capítulo 4, versículos 7 y 8 dice: Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Pasemos al versículo 11 y 12. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Pasemos al versículo 20 y 21. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Inevitablemente, hermano, el proceder de nosotros es amar a nuestros hermanos para poder decir que también amamos a Dios, ¿verdad? Ese es un precedente porque es un o sea, antes de decir que yo amo a Dios, debo demostrar que amo a mis hermanos. Cuando nosotros tenemos alguna falta, hermano, el que nosotros amamos a Dios produce arrepentimiento. De verdad, el que nosotros nos equivoquemos por algo, el amor de Dios produce el que nosotros nos arrepintamos, de verdad, de verdad. Es algo que en automático se produce. El amor de Dios produce arrepentimiento en nosotros. Inmediatamente nos hace sentir muy mal. Dice Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 3 hasta el versículo 6, dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad, honor y no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pudiéramos en verdad pensar que un mal proceder, hermano, puede ser algo muy ligero. No, muchas veces nuestro mal proceder nos lleva a un pecado mucho más grave, ¿ok? Mucho más grave. Aunque perjudiquemos nosotros en una manera que decimos, ay, no es para tanto, pero es que nosotros en lugar de amor estamos perjudicando a alguien, ya estamos pecando ¿contra quién? Contra Dios, contra nuestro Padre que nos está enviando a que amemos a nuestros hermanos y no le hagamos daño, ¿verdad? Esa es la gravedad, porque estamos en desobediencia del mandato de Dios de amar a nuestros hermanos. Más, imagínense un esposo que le dio a una esposa a cuidarla, amarla, y cuando la ofende, cuando la lastima, cuando hacemos cosas así, pues a Dios es a quien lastimamos, porque estamos en desobediencia, en una orden directa de que nosotros los hombres tenemos que tratar a nuestras esposas como vasos frágiles, ¿verdad? Entonces ese es el motivo, el error que cometemos mucho, es decir, ay, si no es para tanto. Sí, ahí suceden muchas cosas, ¿ok? Quiero que me acompañen a Romanos 14, 5. 14, 7, perdón. No es 5, es 7.
Romanos 14:7. Dice la palabra, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Nosotros, si llegamos a morir, hermano, morimos para Jesucristo y vivimos por Jesucristo. Esa es nuestra razón de vivir. Y de verdad, lo más hermoso sería de que un día, si te llegara a sorprender la muerte, Dios quiera que te sorprenda haciendo la obra de Dios. Oh, sería lo excelente que te puede pasar, que te sorprenda la muerte sirviéndole a Dios. Eso sería lo excelente de verdad que pudiera pasarle a un ser humano. Imagínense que me sorprendiera allá en la jarra con mis amigotes. No, pues pobre de ti. Te dije que en la obra de Dios, no en la obra del mundo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, cuando andamos en la jarra y si la muerte nos llegara a sorprender ahí, qué mala decisión, ¿eh? Qué mala decisión de que la muerte te llegara a sorprender cuando andas en las cosas del mundo. De verdad, qué tremendo te puede ir. Sí, morirás, pero todo el mundo va a ser despertado para juicio. Y ya no tendremos un amigo, ya no tendremos un abogado, tendremos un juez, ¿ok? Y ya no hay arrepentimiento ahí, y no hay nadie que te defienda allí. Ya no, ahorita sí, pero en ese momento de juicio ya no. Ese abogado se va a convertir en juez. Y qué tremendas cosas, ¿verdad? Porque conocemos la palabra, ¿verdad, hermano? Mejor ahorita que podamos encontrar a Dios, busquémoslo con todo nuestro corazón, ¿ok? Busquémoslo. Romanos 15, versículo 2 y versículo 3 dice la palabra de Dios: cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que se vituperaban cayeron sobre mí. Todas las culpas que iban directamente para ti, para mí, para ti, todo cayó sobre él. Él cargó todas las culpas para que nosotros obtuviéramos ¿qué? Paz, ¿verdad? Paz. Porque la palabra dice que la paz nuestra paz fue sobre él. ¿De qué manera fue sobre él? Porque las culpas se le echamos a él y nosotros solamente recibimos paz, ¿verdad? La paz. Por eso que la paz de Dios, que sobrepasa todo nuestro entendimiento, va a guardar nuestro corazón. Así funciona, es así como funciona, para que guarde nuestra integridad, nuestra alma, nuestro corazón. Y aun cuando tú no lo entiendas, ya Él pagó un precio para que nosotros obtengamos esa paz de Dios. ¿De acuerdo? Mateo 7:14. En Mateo 7, versículo 14 dice: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Cuando nosotros vemos que el camino es muy angosto, muy angosto, muy angosto. No nomás de la puerta angosta, sino el camino es angosto. ¿Saben por qué es angosto y estrecho? Porque se estrechan muchas cosas que uno va cargando, las costumbres, muchas maneras de pensar y de ser, de actuar, se estrecha al grado de que tenemos que ir soltando cosas, soltando cosas. Esto, no puedo seguir este camino angosto con esto porque no quepo, no entro en este camino, porque se estrecha tu vida. Y hay que despojarse de las mentiras, despojarse, el que robaba ya no robe más, el que mentía ya no mienta más, el que transeaba ya no trance más, y así, ¿no? El que tenía la costumbre de ver pornografía ya no tiene esa costumbre, el que mentía ya no hay que mentir, muchas cosas se van en el camino tirándolas, porque nos exige el camino, nos va entrenando para que cuando lleguemos a la puerta angosta podamos pasar por ella. Así funciona esto. Dice en Marcos
15:32. Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos también los que estaban crucificando con Él y con Él le injuriaban. ¿Saben qué pasaba? Ya Cristo estaba en un madero de tormento, en el momento final, y había dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda, y ellos son los que decían esta palabra, decía Cristo, y se burlaban, ¿no? Oye, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te salvas tú? Y de paso nos salvas a nosotros, ¿no? Y se burlaban, los dos ladrones se burlaban, aparte de la gente, se burlaba de Cristo, aun cuando estaba siendo crucificado. Pero de repente, Dios produjo el querer como el hacer por su buena voluntad en uno de ellos. No porque uno de ellos era bueno, sino porque Dios produjo en uno de ellos, de los que se estaba burlando, de repente voltear hacia donde estaba Jesús. Produjo el arrepentimiento y le dijo que se arrepentía y que por favor, que cuando viniera en el reino, él no conocía de Jesús, solamente lo vio porque estaba a un lado y estaba pasando por las mismas circunstancias que él estaba pasando. Y Dios produjo el querer como el hacer por su buena voluntad, y él se arrepintió a reserva del otro. El otro no se arrepintió, pero ese que se arrepintió, dice la palabra en Lucas. Vamos a Lucas, por favor, 23, 40 y 41. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Dice en Lucas 23, 41, nosotros a la verdad justamente padecemos porque merecemos todo lo que estamos padeciendo por nuestros hechos, pero nada hizo. Y Dios produjo ese querer como el hacer de arrepentirse. Dice el 42 al 43, y dijo Jesús, y le dijo Jesús, porque él se arrepiente, ¿no? Y luego le dice Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y ahora quiero que me ayuden a hacer un dibujo aquí en el aire, ¿ok? En el aire. Imaginémonos por un momento, ese momento que ya vino Jesús nuevamente y levantó a su pueblo. Y de repente llegan pastorcísimos, evangelicísimos, apostolicísimos y profeticísimos y de todo tipo de ministerios ahí haciendo, y llegan a la puerta y le tocan a Jesús y le dicen: Jesús, en tu nombre profetizamos. Y otro decía: pero si en tu nombre hicimos grandes milagros. Y Jesús se asoma en la puerta y les dice: apártense de mí, hombres del mal. Y por allá entre toda la multitud, porque no nomás venían los pastores venían con todo y congregaciones, ¿no? Así que era una multitud grande. Cuando Jesús les está diciendo: apártense de mí, hacedores de maldad, porque eran congregaciones que se distinguían en milagros, en profecías, en sacar demonios, ¿no? Eso es lo que dice la Escritura. Y Jesús diciéndole: apártense de mí, hombres de maldad. Y por allí entre toda la bola viene alguien así como entre agachado e inseguro, abriéndose espacio entre tanta gente, y Jesús lo reconoce y le dice: déjenlo pasar, pásale y gózate en la presencia de Dios. Y luego los demás le preguntan: seguramente tú eres una persona que eres una gran evangelista. No, seguramente tú eres un pastor de predicador de las buenas nuevas. Tampoco. Seguramente tú hiciste cosas maravillosas en la tierra. Tampoco. Estudiaste la palabra, enseñaste la palabra. Tampoco. Seguramente fuiste toda tu vida a una iglesia. Tampoco. Yo nunca estudié la Biblia, nunca estuve en una iglesia, nunca fui evangelizado por nadie.
Pero un día, ese hombre que me dijo, pásale, un día estaba en la cruz y yo estaba a un lado y él me dijo que este día yo podía venir y gozar en el paraíso. Y por eso yo estoy aquí. Y ese puede ser ese familiar tuyo. Porque Dios es misericordioso, Dios es clemente. Y no porque tú pienses que digas, es que mi hijo se está acabando el tiempo y no ha estudiado la palabra. Es que mi pariente todavía no ha tenido la oportunidad de ser discipulado. Mi pariente todavía no ha tenido la oportunidad de oír una predicación. Él tampoco oyó ninguna predicación, nunca tuvo la oportunidad, nunca fue a ninguna iglesia, solamente tuvo la oportunidad de último día de su vida arrepentirse. Y eso es lo que tenemos que clamar a Dios. Solo dale la oportunidad que en el momento último de su vida pueda llegar al arrepentimiento y que pueda entrar en el gozo del Señor. Eso es lo que te pido, así como hiciste con ese ladrón y tú le diste el pase de la victoria, así yo te pido que también tú le des a este familiar. Y piensa ese familiar que está perdido ahorita, ¿no? Que de verdad es tan necio, tan necia, que de verdad por más que le dices y no entiende, aún con todo, dile a Dios, aún con todo, como ese ladrón, dale la oportunidad de arrepentirse en un último momento. Y te pido, creyendo de que tú eres el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos, el mismo Jesucristo que tiene ese corazón de misericordia. Y yo te pido clemencia, misericordia, y pídeselo a ese pariente que tú estás pensando, que ahorita tú lo miras en drogas, ahorita tú lo miras en mentiras, ahorita tú lo miras en tranzas, todo lo miras en alcohol, lo miras en muchas situaciones donde tú dices, y yo puedo decir que de verdad derechito van al infierno, pero Dios nos ha llamado a misericordia. Dios nos ha llamado a que nosotros clamemos y pidamos por aquellos que todavía en nuestra familia, ellos todavía no han entendido nada de la palabra, como ese ladrón que estuvo a un lado de Jesús en ese Calvario, y de esa manera pedirle a Dios, ten clemencia de mi esposo, ten clemencia de mi esposa, ten misericordia de mi hijo, de mi hija, de mi pariente, el pariente que tú le estás pensando en este momento, de que es tan necio, tan necio, tan necia, tan necia, que de verdad es como ese ladrón del otro lado que no se arrepintió. Pero hubo uno que sí. Y pedirle a Dios que sea como el que se arrepintió en ese último momento, en el momento de su sacrificio. Que tenga la oportunidad y que esa muerte no le llegue así de golpe y no tenga oportunidad de arrepentirse, sino dale en ese momento, aun cuando sea en el lecho de muerte, que sea el momento de arrepentimiento para él. Por su alma te pido, por su alma, ¿ok? Así yo me puedo imaginar, por eso le dije, ayúdenme a pintar esto, ¿no? Porque me puedo imaginar a ese ladrón viniendo entre tanta gente y la gente preguntándose a qué se dedicó, que Jesús mismo le dio el pase a su gloria. Pero lo único que hizo fue un arrepentimiento genuino, y no fue un remordimiento, sino un arrepentimiento verdadero. Vamos a orar, hermano. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que el resto de esta semana sea Él el que esté contigo, con tu familia, en tu trabajo, pero también que te ayude a no pecar, y que si algún pecado llegáramos a cometer, de verdad que podamos nosotros tener el tiempo para poder aclamar a Dios y decirle, perdóname, Padre. Perdóname, no arrebates mi vida sin darme la oportunidad de pedirte perdón. Pero quiero aprovechar en este momento para ponerme a cuentas contigo, ¿ok? Miren, estamos ya pasando
la mitad de este mes y váyanse preparando porque cada primer domingo de cada mes, ya vamos a entrar un próximo, ¿verdad? No este que viene, pero preparemos para el primer domingo de cada mes, hacemos la celebración de la Santa Cena y es un mandato de Dios, ¿ok? Y hay que prepararse, venir preparados para eso, ¿de acuerdo, hermano? ¿Sí? Padre, muchas gracias por tu palabra. Yo levanto mis manos en señal de que me rindo ante tu presencia. Yo como tu siervo, tu llamado, tu ungido, Padre, bendigo a tu pueblo, porque para eso me has llamado, para bendecir a tu pueblo. Y yo lo bendigo porque también me has dado un nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, y en el nombre de Jesucristo bendigo a ese familiar que te llevé a pensar, a ese pariente. Quizás sea tu esposo, tu esposa, quizás sea tu mamá, tu papá, quizás sea algún tío, un hijo, un primo, no sé, alguien en tu parentela. Quizás en el nombre de Jesucristo aclamamos uniéndonos en oración a Dios para que le dé la oportunidad, que así como ese ladrón le dio la oportunidad de arrepentirse, que produzca el querer como el hacer por su buena voluntad en ese pariente, en ese ser que amamos, que su comportamiento no amamos, pero lo amamos a ese ser que vive con nosotros. En el nombre de Jesucristo, Dios, declaro de que esa palabra ha de llegar a ese pariente, a ese familiar que vive incluso bajo el mismo techo donde tú vives. En el nombre de Jesucristo, porque reconocemos que el que produce el querer, como dicen Filipenses, el querer como el hacer por su buena voluntad, es Dios el Padre. Por eso a ti te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo, creyendo que si dos de nosotros nos pusiéramos de acuerdo por alguna cosa y la pidiéramos al Padre en el nombre de Jesucristo, y si dos de nosotros nos ponemos de acuerdo, el Padre nos los va a conceder. Y pedimos por esa persona, ese familiar que anda en oscuridad y que muchas veces nos hace tropezar. En el nombre de Jesucristo yo los bendigo, bendigo el resto de la semana, bendigo sus trabajos, bendigo sus familias y bendigo también su camino, su entrar, su salir, su regreso, y declaro de que el resto de esta semana ha de ser una semana muy fructífera para ustedes en relación con su propia familia. En el nombre de Jesucristo declaro que la sombra que producen sus benditas alas los cubren de todo mal. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Amén.